histórica, el de poder rescatar todos los aspectos positivos de la ley. Creo que vamos a ir en forma secuencial. Una vez que evacuemos la ley económica urgente, ya haremos también el procesamiento de la reforma presupuestaria. Lo que se ha presentado aquí como pruebas de cargo no tiene ninguna validez en absoluto. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosner. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes el resumen de la información de esta semana. Como cada domingo, les recuerdo que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito, también por la radio de la Asamblea Nacional en todo el Ecuador. De inmediato iniciamos con la información. Asamblea en pleno. Empezamos. Esta semana concluyó el primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico en el Pleno de la Asamblea Nacional. El documento regresa a la Comisión de Régimen Económico, que deberá sistematizar las observaciones y elaborar el informe para la discusión definitiva. Luego de 3 días de sesión, el Pleno de la Asamblea Nacional concluyó con el primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico. En total, 71 legisladores solicitaron la palabra. En la jornada de este jueves, 21 intervinieron. La asambleísta Carla Chávez planteó que el documento debe ser coherente con la Constitución respecto al incremento de los gastos del presupuesto y al endeudamiento. No podemos permitir tramitar un proyecto de ley sin un análisis responsable. Respecto de las voces críticas al documento, Vicente Tallano del Partido Social Cristiano insistió en la propuesta de archivo de la iniciativa, mientras que Mauricio Proaño de la Revolución Ciudadana señaló que el proyecto de ley no promueve la transparencia fiscal. No solo por su inconstitucionalidad, sino porque no podemos permitirnos para seguirle pasando la factura al pueblo ecuatoriano. No existe razón válida por la que se pretenda limitar el ejercicio del derecho mediante la imposición de la calificación de reservada. Encarnación Ducci recordó que la génesis del proyecto de ley tiene como base las protestas de octubre pasado y recordó que el sector indígena planteó un modelo económico. Para solicitar que sea acogida la propuesta de la CONAI y que es una oportunidad histórica el de poder rescatar todos los aspectos positivos de la ley. Durante la sesión hubo un espacio para recibir en Comisión General a Israel Avilés, quien expuso la situación del agro en nuestro país. No dudó en solicitar la remisión de intereses, multas y recargos a los productores que mantienen deudas con el extinto Banco Nacional de Fomento. Vean, para poner un ejemplo, visito Manaví, los sectores rurales, y todavía están las secuelas del terremoto. Las observaciones regresarán a la Comisión del Régimen Económico, que deberá elaborar el informe para el segundo y definitivo debate. Desde la mesa legislativa se informó que podrían plantear una votación dividida entre los temas de consenso y los que no. El plazo para que el legislativo se pronuncie vence el próximo 18 de octubre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Sumario legislativo. La proforma presupuestaria para el 2020 será calificada a trámite por el Consejo de Administración Legislativa la próxima semana. La Comisión del Régimen Económico no descarta trabajar a doble jornada. Desde el Ministerio de Finanzas se informó que la proforma presupuestaria para el próximo año asciende un total de más de 31.000 millones de dólares. La proforma presupuestaria para el 2020 ya se encuentra en la Asamblea Nacional y la próxima semana la calificará el Consejo de Administración Legislativa, informó el presidente del Parlamento ecuatoriano, César Litardo. Creo que vamos a ir en forma secuencial. Una vez que evacuemos la ley económica urgente, ya haremos también el procesamiento de la reforma presupuestaria. El documento fue remitido por el Ejecutivo la noche del pasado 31 de octubre y asciende a un total de 31.469 millones de dólares. Según el presidente de la Comisión del Régimen Económico, Daniel Mendoza, revisarán que el texto cumpla con los preceptos constitucionales, previo a emitir el informe para el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Me parece que no puede llegar en un mejor momento la proforma presupuestaria,
porque efectivamente nos presenta un escenario un poco más detallado de la necesidad que tiene el Ejecutivo hoy para poder cumplir con sus obligaciones. Así que yo creo que, insisto, debemos evacuar primero este primer debate del proyecto económico urgente. Hay 30 días para el tratamiento de los dos temas. Entre los preceptos macroeconómicos que contempla la proforma presupuestaria están: precio promedio del barril de exportación de petróleo, $51,30. Crecimiento del Producto Interno Bruto, 0,57%. Inflación promedio, 0,84%. Volumen de producción de petróleo, 194,8 millones de barriles. Producto Interno Bruto nominal, 110,434 millones de dólares. Por otro lado, se prevé que los ingresos de la proforma totalizan 22.516 millones de dólares y los gastos son de 25.900 millones de dólares, dando como resultado un déficit global de 3.384 millones, equivalente al 3,1% del Producto Interno Bruto. Por eso es que hay que revisarla íntegramente a la propuesta para que no exista un bache más grande del que ya ahora mismo tenemos. Según la Constitución de la República, desde el pasado 31 de octubre la Asamblea Nacional tiene 30 días para la aprobación u observación de la proforma presupuestaria, misma que será conocida en un solo debate en el Pleno del Legislativo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. 182 organizaciones sociales entregaron una propuesta de ley económica al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. La iniciativa incluye el fomento al turismo y será tramitada por la Comisión del Régimen Económico. Parlamento de los Pueblos, organizaciones y colectivos sociales entregaron propuesta de ley económica al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Como una propuesta alternativa que busca el bienestar del pueblo ecuatoriano, calificó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Jaime Vargas. Propuesta alternativa que hemos dado al país, no al gobierno, sino al país. Y desde ese espacio el gobierno tome mejores decisiones, pensando en la tranquilidad, pensando en la paz que tanto soñamos. Guido Perugachi, dirigente de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, UNORCAC, resaltó que una de las propuestas se enfoca en eliminar la explotación minera y fomentar el turismo. Este es nuestro plan económico. Allá queremos ir. Esta es la forma que tenemos que trabajar. No queremos más explotación minera. Tenemos para eso, ¿cuál es la alternativa? El eje fundamental, el turismo. El turismo siendo el tercer eje fundamental de ingresos económicos al país. Por su parte, el titular del Parlamento, César Litardo, saludó la iniciativa y recalcó la voluntad por parte de la Asamblea de analizar las propuestas que sean concretas y encaminadas a alcanzar el crecimiento económico del país. En que tienen que ser propuestas concretas, realizables, progresistas, es decir, tienen que ser propuestas solidarias. En el país tiene que haber una solidaridad de quienes más tienen contra los que menos tienen, eso es justo. Las mesas de diálogo con el gobierno nacional fue el punto de partida para que 182 organizaciones sociales de todo el país construyan esta iniciativa, la cual será procesada en la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Según el presupuesto general del Estado del próximo año, el rubro destinado para educación superior se reduciría en 36 millones de dólares. Existe preocupación por parte de las instituciones afectadas, mientras que las autoridades explican que la disminución se aplica para aquellas universidades que no ejecutaron todos los recursos destinados en 2018. Existe preocupación por parte de la academia por la reducción presupuestaria para el 2020 por concepto de educación superior. La rectora de la Escuela Politécnica Nacional manifestó su inconformidad con la reducción de 6 millones para la institución, dinero que dijo perjudica a la presentación de proyectos de investigación. 260 proyectos de investigación sostenidos por la universidad y a través de los cuales generamos las publicaciones y el reconocimiento internacional y nuestra participación con grupos internacionales que hacen visible al Ecuador y que permiten que nuestros estudiantes cambien sus vidas radicalmente. Indicó que el 50% de los estudiantes de la Politécnica Nacional pertenecen a los grupos más bajos en ingresos económicos y que al ofrecer carreras de ingeniería y técnicas necesitan recursos para solventarlas. Es decir,
que para la formación requiere recursos que no solamente pasan por tener un aula, sino también laboratorios para que la formación tenga el nivel académico adecuado. De su parte, el secretario nacional de Educación Superior, Agustín Albán, explicó que por la situación económica que vive el país y por la falta de ejecución de presupuesto de algunas universidades, se ha reducido 36 millones de dólares del presupuesto a la educación superior para el próximo año. La situación económica, al haber un poco menor crecimiento, el año que entra se prevé una recaudación menor de IVA y de ISR. Entonces, la mayoría de rubros se mantienen iguales, el que es por compensación de donaciones crece un poquito y baja un poco el presupuesto. Si esas universidades hicieron lo que hicieron durante 2018, sin esos recursos, quiere decir que no los necesitaban, si no los gastaron y no los ejercieron. Entonces, en la reasignación de recursos, ese dinero fue para las universidades regionales que históricamente han sido las menos beneficiadas. También explicó que se ha incrementado el presupuesto para las universidades que han incrementado su cupo en la matrícula. Entonces, a todas aquellas universidades que han ayudado a incrementar la cobertura, a incrementar la oferta de cupos, evidentemente se las ayudó con la asignación de recursos. Según la CNESID, las universidades afectadas serían la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad de Guayaquil y la Universidad Central. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Justicia conoció esta semana la objeción parcial por inconstitucionalidad enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley de registro ecuatoriano de violadores, agresores y abusadores sexuales de niñas, niños y adolescentes. En el documento, si bien el Ejecutivo destacó que el proyecto es loable por establecer una inhabilidad a las personas con sentencia ejecutoriada debido a delitos cometidos contra la integridad sexual y reproductiva de los niños, niñas y adolescentes para el ejercicio de profesión, cargo, empleo, oficio o voluntariado en actividades que los involucren directamente. También dijo que el mecanismo de creación de un registro considera que contraviene derechos y garantías de personas y deberes primordiales del Estado contenidos en la Constitución de la República y en el Instrumento de Derechos Humanos. Al respecto, la Comisión de Justicia preparó un informe con sus argumentos para el análisis de la Corte Constitucional. Voces y opiniones. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Carla Chávez y Esteban Torres analizaron la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Los legisladores insisten en que figuras como el comiso sin sentencia deben ser ratificadas por el Pleno del Legislativo. La objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal está en la Asamblea Nacional desde el pasado 18 de octubre. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional tiene 30 días para pronunciarse sobre el veto. Pero este documento tiene la particularidad de que el Ejecutivo objetó por inconstitucionalidad a varios artículos, entre ellos el comiso sin sentencia, por lo que la Corte Constitucional deberá emitir su criterio. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Carla Chávez y Esteban Torres mostraron su preocupación por el criterio del jefe de Estado. También está incluyendo algo que nosotros nunca lo aprobamos en la Asamblea Nacional, que es la incautación. El tema del comiso fue verdaderamente sorprendente, porque el exsecretario anticorrupción, hoy creo que está en otro cargo, vino a la Asamblea, lo dijo públicamente que apoyaba la figura. Torres y Chávez revelaron que la Comisión de Justicia sugerirá al Pleno de la Asamblea Nacional se ratifiquen en el texto originalmente aprobado. Por considerarlo que es la herramienta eficaz, concreta, una herramienta jurídica que nos permitirá recuperar lo robado. Esta es una medida además recomendada por el GAFI, por una serie de organismos internacionales para la lucha contra la corrupción. Otro artículo que genera preocupación entre los parlamentarios es la objeción por inconstitucionalidad a la transitoria que busca regular el artículo 150 relacionado con la despenalización del aborto en casos de violación. Esto a pesar de que el artículo en mención no fue aprobado por el legislativo. Lamentablemente fueron testigos quienes estuvieron viendo la sesión sobre algunos temas que pasaron y esto pues no lo vimos, es decir, la disposición transitoria segunda en ningún momento ni siquiera fue aprobado o fue discutido. Pero lo que tiene que hacer la Corte aquí es evidentemente declarar la inconstitucionalidad de este artículo y expulsarlo como tal del paquete de reformas porque no tiene razón de ser.
El informe respecto de los artículos objetados y que no fueron remitidos a la Corte Constitucional está en manos de la Comisión de Justicia. Para que la Asamblea Nacional se ratifique en el texto aprobado originalmente, son necesarios 91 votos, mientras que para allanarse se necesitan 70. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero enseguida regresamos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, mantuvo una reunión en su despacho con un grupo de policías agredidos en las manifestaciones de octubre. Los gendarmes expresaron que recibieron todo el apoyo por parte del titular del Parlamento por la labor que realizaron durante los días de paro nacional. Iván Amiño, cabo primero del distrito Calderón de Quito, espera que nunca más se vuelvan a repetir aquellos duros momentos que vivieron en las manifestaciones. Y aunque dice es imposible de olvidar, reitera que la Policía Nacional está al servicio de la ciudadanía. Los policías que fuimos más afectados en la manifestación, donde pedimos que nunca más se vuelva a repetir, porque nuestro país es de paz, de tranquilidad, y no queremos que nos vuelva a suceder lo que nos pasó. Y la Policía Nacional está para servir y cuidar la seguridad ciudadana, más no para ser ultrajada y maltratada como lo hicieron. Esta semana, la Comisión Ocasional Multipartidista, creada para investigar los hechos relacionados al paro nacional, recibió varios testimonios de quienes participaron en la jornada de protestas. Las comparecencias continuarán la tarde de este lunes. Los legisladores Soledad Buendía, Gabriela Rivadeneira y Carlos Viteri, protegidos en la Embajada de México en Ecuador, expusieron ante la Comisión Multipartidista las motivaciones para solicitar el asilo en la embajada. Precisaron que por varios meses han sido víctimas de persecución política y hostigamiento mediático. Amenazas que fueron obviamente denunciadas a autoridades competentes, a la Fiscalía del Estado. Se profundizó ese seguimiento en mi domicilio, en mi espacio de trabajo y en mi espacio de militancia. Una serie de acusaciones en forma constante en contra del bloque parlamentario al que yo me pertenezco. Acompañado de sus colegas de bancada política y custodiado por un policía, el legislador por Sucumbíos, Jofre Poma, acusado de paralizar un servicio público durante las movilizaciones, rindió su versión. Aclaró que no existen pruebas que lo acusen de ese delito. En ningún momento nosotros topamos un botón, topamos un fierro, topamos una puerta, en ningún momento. Y eso está con las debidas pruebas tanto en video como en testimonio. La comisión también escuchó a varios testimonios de policías que durante el paro fueron agredidos. La directora de personal de la policía, Tania Varela, aclaró cómo se proceden los casos de movilizaciones. Seguían tocando mi cuerpo, no respetaron mi condición como mujer. De ahí querían lincharnos, decían que querían la sangre de nosotros por la sangre indígena. Así nos formamos nosotros, a verbalizar, al diálogo, a tratar de llegar a que la ciudadanía que en un momento realiza sus protestas no vulnere los derechos de las otras personas. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, también expuso sus acciones durante las movilizaciones. Aseguró que tomó la mejor decisión en no ser parte del problema, sino de la solución. En donde yo solamente tuve es un equilibrio mesurado y de conciliación. Serias revelaciones hizo en cambio el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, víctima de un golpe en su cabeza tras salir de la Casa de la Cultura durante el paro. He logrado identificar de dónde procede este ciudadano, ya lo dije, de alguna manera está relacionado como enrolado en el Consejo Nacional Electoral hace tiempo atrás, vinculado de alguna manera a personas cercanas a la consejera Cero, si no me equivoco. La comisión multipartidista sesionará el lunes 11 de noviembre a partir de las 14 horas para recibir a más comparecencias. Mariela Logroño, TVL Noticias. 1.192 personas resultaron aprendidas durante la jornada de movilizaciones según la Defensoría del Pueblo. La Comisión Ocasional de Niñez recibió el informe de manos del defensor Freddy Carrión.
Según el defensor del pueblo, Freddy Carrión, durante la jornada de movilizaciones del 3 al 13 de octubre, se registraron 1.192 personas aprehendidas, siendo Pichincha la provincia en donde se registró la mayor cantidad de personas en esa condición. De ellas, 11 personas resultaron fallecidas, 1.340 personas heridas. Según Carrión, la mayoría de detenciones no obedecen a la orden de un juez, lo que las calificó de arbitrarias. ¿Por qué lo manifiesta o lo sostiene la Defensoría del Pueblo? Porque de las 1.192 aprehensiones, cuando estas fueron puestas, las personas fueron puestas a órdenes de la autoridad judicial competente, 906 personas salieron en inmediata libertad sin ningún tipo de formulación de cargos, lo que demuestra efectivamente de que las aprehensiones fueron arbitrarias e ilegales porque no tuvieron ningún tipo de fundamento legal para realizarlo. Según reveló, de las 1.192 personas aprehendidas, el 50% son jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 24 años de edad. Es decir, esta protesta se caracterizó por ser exclusivamente joven. Desde la comisión ocasional, el asambleísta Ángel Sin Maleza cuestionó el accionar de la dirigencia indígena durante la jornada de movilizaciones. Yo creo que más bien es una falla de la dirigencia indígena el poder controlar y el poder no autorizar el paso de menores de edad a este tipo de enfrentamientos. Pero yo no podría aceptar en ningún momento de que se pueda utilizar a los niños como escudo o que los pueblos quieran utilizar de esa manera. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo recordó que por los hechos suscitados en el edificio de la Contraloría General del Estado, 6 adolescentes fueron detenidos, acusados del delito de terrorismo. Según dijo Carrión, desde el momento en que los jóvenes se encontraban en flagrancia, se les brindó acompañamiento y vigilancia al debido proceso. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Enmiendas avanza con el análisis de los cambios propuestos a la Constitución. La mesa recibió al asambleísta Yanine Cruz para que explique sobre su iniciativa, que busca ampliar la distribución de los recursos en las zonas rurales del país. Según cifras del INEC, cerca del 60% de la pobreza del país se concentra en las zonas rurales, además de falta de recursos naturales y un alto índice de desempleo. Por ello, la asambleísta Yanine Cruz plantea una enmienda al artículo 272 de la Constitución sobre la designación de recursos. Claramente es que en el artículo 272 se incluye un nuevo parámetro que es el número de kilómetros de vías rurales pertenecientes al territorio del gobierno autónomo descentralizado, y hablamos aquí de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Sobre esto también se pronunció el prefecto de Loja, Rafael Dávila. Él considera importante acoger esta propuesta, pues los recursos no son suficientes para levantar estas zonas del país. Y ese creo que es el término correcto que debe contener la enmienda, ¿no? Aquí habla de la red vial estatal, habla de la red vial provincial, la red vial regional, la red vial cantonal y la red vial parroquial. Los sectores que se consideran rurales, el costo del mantenimiento y cómo ayudaría estos recursos a mantener las vías, lo dijo Edwin Miño, director ejecutivo de Congope. Nos cuestan 5.816 millones de dólares. Nosotros lo hemos dicho, realmente es imposible pedirle a un gobierno para la creación del fondo vial, de un fondo estatal para las vías. La mesa ocasional también recibió a Wilson Toainga, fiscal subrogante, para que explique su criterio en el marco de la propuesta de enmienda del exasambleísta Esteban Bernal, referente a la designación de fiscales del país, con la que busca se prohíba a exfuncionarios con rango de ministros participar en concursos para Contralor o Fiscal General del Estado. La Fiscalía encuentra prudente su inclusión, sin embargo debe hacerse notar que varios de los tipos penales en los que podrían estar inmersos los candidatos tienen el carácter de imprescriptibles por disposición constitucional. La comisión ocasional analizará estas propuestas y aportaciones para construir un informe que será puesto a consideración del Pleno del Parlamento. El plazo es de 30 días a partir de su creación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Con 7 votos afirmativos, la Comisión de Fiscalización resolvió el archivo del informe de juicio político contra el expresidente y exvocales del Consejo de la Judicatura Transitorio, al no encontrar indicios de incumplimiento de función e intromisión en la justicia, como lo planteó la proponente del juicio, la asambleísta Lira Villalba.
Tras tramitar el proceso de juicio político solicitado por la asambleísta Lira Villalba, el presidente y vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio, por una supuesta intromisión en la justicia e incumplimiento de funciones, la Comisión de Fiscalización aprobó el archivo del informe. Esto tras la moción de votación por parte del legislador Fausto Terán. Es decir, colegas asambleístas, lo que se ha presentado aquí como pruebas de cargo no tiene ninguna validez en absoluto. No tenemos elementos para decir por otro punto que se llama juicio político, que se pueda dar paso a este Consejo. Hubo 2 abstenciones y un voto en contra por parte de la legisladora Carmen Rivadeneira. Ella considera que hay pruebas para censurar a los exvocales. Intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores que violen su independencia judicial interna. Adicional, se enviará el informe a la Contraloría para que ésta realice una auditoría al sistema informático del Consejo de la Judicatura, a fin de establecer si es susceptible de vulnerabilidad. Así lo dijo la presidenta de esta mesa, Joana Cedeño. Por ejemplo, si se solicitó el tema de la auditoría informática, como les dije yo, el equipo técnico de la comisión no tenía las condiciones para realizar a profundidad una auditoría. Así es que yo quisiera que coloquemos que este informe vaya a la Contraloría General del Estado y con un pedido puntual de que se haga una auditoría informática para determinar si efectivamente existe vulnerabilidad o no en el sistema de seguridad interno del Consejo. Con la resolución de archivo en la comisión, el informe no será puesto a conocimiento del Pleno del Parlamento. Ahora esta mesa de fiscalización deberá avanzar con el trámite de enjuiciamiento político al exministro de Cultura Raúl Pérez Torres. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Los directores de las Casas de la Cultura, núcleos de Azuay, Manabí y Tungurahua expresaron la situación por la que atraviesa el sector cultural. La Comisión de Fiscalización recibió la información en el marco del proceso de sustanciación del informe sobre la solicitud de juicio político en contra del exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres. En el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Raúl Pérez Torres, exministro de Cultura, Martín Sánchez de Azuay subrayó que los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura no piden más recursos, sino lo que dispone la ley. Claro, no tenemos los recursos para poder tener el personal que se debe de infraestructura o las cosas. La Casa de la Cultura de la Azuay tiene 2 vehículos y no tiene un solo chofer. Por su parte, Fidel Intriago del núcleo de Manabí justificó el proceso para llevar a juicio político al exministro de Cultura, al asegurar que existen razones jurídicas, económicas y simbólicas. Todos los recursos se han concentrado en ese edificio de los espejos, ahí en el Parque El Arbolito. Mientras que Hernando Rafael Cerón de Tungurahua subrayó que actualmente los gestores culturales representan el 2% del Producto Interno Bruto, que se debe procurar que este sector crezca, dijo. Es decir, el ministerio es la institución que tiene que garantizar el cumplimiento de la ley. En la misma sesión, la Comisión de Fiscalización recibió al asambleísta Jimmy Candel, que en calidad de presidente de la Comisión de Educación, entregó el informe de la investigación al proceso de asignación a los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. El informe será parte del proceso de valoración de las pruebas dentro de la solicitud de juicio político planteado por los asambleístas Lira Villalba y Cristóbal Lloret. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con esta información llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Recuerde que nos vemos todos los domingos. Que tenga un buen inicio de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.